la estrategia de litigación y la teoría del caso en el sistema penal acusatorio. A lo largo de nuestra intervención trataremos de llegar a alcanzar 8 temas que guardan relación con nuestra exposición. Primero que todo, los antecedentes. Segundo, acerca de lo que es la teoría del caso. Tercero, los niveles de análisis o elementos que presenta la teoría del caso. Cuarto, las características de la teoría del caso. Quinto, la forma de construir la teoría del caso. Sexto, la utilidad de la teoría del caso. Séptimo, algunas reflexiones en torno a la adquisición de destrezas de litigación como plataforma fundamental para elaborar una teoría del caso. Y por último, nuestra conclusión. Acerca de los antecedentes, no podríamos nosotros esbozar inicialmente nuestro tema sin antes abordar de manera muy somera la tendencia de un cambio de un sistema de enjuiciamiento criminal de corte inquisitorial a un sistema de enjuiciamiento adversarial o acusatorio. Esta tendencia viene dada hace muchos años, marcada específicamente por los anhelos de prácticamente todos los países latinoamericanos que buscaban recuperar sus instituciones democráticas, siendo la administración de justicia una de las que más sintonizaba con esta corriente político-social. La reforma de la jurisdicción penal panameña entroniza nuestro sistema criminal sobre la base del principio acusatorio, el cual demanda, entre otras cosas, que el Ministerio Público hace la investigación, los sujetos intervinientes proponen su teoría del caso y al final un juez juzga cuál de estas versiones de la teoría del caso es la que más le convence. Este modelo de enjuiciamiento criminal es el que notablemente se ha impuesto en la mayoría de nuestros países latinoamericanos, aunque tardíamente para el caso de Panamá, con las evidentes limitaciones en su implementación por todos conocidas. Esto claro sin desmeritar la buena obra y la bienvenida que le hacemos todos en la implementación de este novedoso sistema de enjuiciamiento criminal. En este orden de ideas, lo significativo del modelo procesal penal o adversarial es que denota una división de responsabilidades entre quien toma la decisión y las partes. Como bien apunta el doctor Herbert Benavides Torres en su obra sobre la teoría del caso, en la dinámica de gestión y solución de los conflictos de intereses, las partes deben asumir una posición proactiva frente a sus expectativas jurídicas a través de un plan de trabajo. Siguiendo con este punto de vista, y lo importante que nosotros debemos aquí resumir, es que el sistema inquisitorial procuraba la satisfacción de un interés muy particular, que era la búsqueda de la supuesta verdad material. Este concepto, que era el objetivo primordial del sistema inquisitorial, ha sido superado bajo el nuevo esquema del proceso adversarial, en lo que se busca entonces es de probar versión, probar la teoría del caso de las partes. Me voy a permitir parafrasear a los autores muy conocidos en el foro chilenos, Mauricio Ducho y Andrés Beckerman, cuando dicen muy atinadamente la frase siguiente, con relación a esto de la búsqueda de la supuesta verdad material en la investigación criminal, cuando dicen que lo cierto es que esa verdad se encuentra en un pasado que lamentablemente nadie puede visitar. Y es que la investigación criminal es así. El transcurso del tiempo se va llevando la evidencia. La trascendencia de este cambio de enfoque entre la búsqueda de la supuesta verdad material y las versiones que se manejan dentro de una teoría del caso nos permitirá precisamente entender lo que es la teoría del caso en este sistema de procedimiento penal. Nuestra principal pretensión con el abordaje de este tema en particular
no es resaltar una deficiencia cognitiva producto del impasse dentro de un sistema inquisitorial a un sistema adversarial. Muy por el contrario, es resaltar y evidenciar y exponer las nuevas interacciones que surgen dentro de un sistema procesal penal basado exclusivamente en el manejo del conjunto de versiones, tanto fácticas, jurídicas como probatorias, de lo que, entre comillas, realmente ocurrió. Dentro de este punto de partida, de este nuevo enfoque en el objetivo del proceso penal acusatorio, la Ley 63 del 28 de mayo de 2008, que es la que crea nuestro Código de Procedimiento Penal, nos establece o nos fundamenta lo que es la teoría del caso en el artículo 367, que me voy a permitir muy brevemente leer. Artículo 367 del Código Procesal Penal. Presentación inicial. Inmediatamente el presidente del tribunal ordenará al fiscal que presente su teoría del caso, luego al querellante y finalmente al defensor y a los intervenientes si lo hubiera. El juez, atendiendo a la complejidad del juicio, podrá limitar el tiempo de las intervenciones. Realmente, el Código Procesal Penal no define lo que es una teoría del caso y no ofrece una definición. No sabemos si en realidad esto ocurre debido a una pretensión intencional o no del legislador, pero frente a esta circunstancia, lo que nos compete es abordar esta deficiencia a través de recurrir a la doctrina internacional sobre el tema de la teoría del caso. Y en el caso particular, para la disertación de hoy, he procurado que la bibliografía que utilice sea mayormente latinoamericana, en aras de sintonizarnos más con lo que sucede en otros países cercanos como el nuestro. Primer acercamiento conceptual y a la excedencia interpretativa del término teoría del caso, podemos asumir o deducir que se trata de una hipótesis metodológica. En palabras de Michael McCulloch, la teoría del caso es una historia que el abogado quiere que acepte el juzgador. Es la trama para su obra, que es el juicio. Y ustedes entenderán que cuando hablamos de una trama, estamos hablando de una actuación. Y como toda actuación, tiene unos elementos muy particulares. Vamos a remontarnos a una obra de teatro o una película. ¿Qué requiere una película? Requiere una trama, requiere personajes, requiere escenarios, requiere acción y, por qué no, también un sentimiento o motivación. Así que, utilizando una frase muy coloquial, la teoría del caso es en realidad la cinta o la película que nosotros le queremos mostrar al juez para que acepte. El autor, Augusto Renzo Bonifaz, nos dice que la teoría del caso es un ángulo o una perspectiva desde donde se analiza el proceso. Siguiendo con este intento de conceptualizar lo que es la teoría del caso, el profesor jefe Benavente Chores nos dice que la teoría del caso es nada menos que un plan o método de trabajo, por medio del cual, desde el primer momento que se tiene conocimiento del injusto penal, se toma conocimiento de este y se transita por ciertas etapas a través de una estrategia. Nosotros, por nuestra parte, conceptualizamos de la siguiente manera. Es una propuesta de solución a través de una narración desde nuestro punto de vista, de donde convergen los elementos fácticos, jurídicos y probatorios que persuaden al juez a que asuma como válida nuestra posición frente a un caso penal en concreto. La teoría del caso cuenta con elementos o niveles de análisis. Como mencionaba anteriormente, uno de los primeros análisis es el análisis fáctico. ¿En qué consiste brevemente el análisis fáctico? El análisis fáctico consiste en la reconstrucción y narración de los hechos que el imputado o la víctima manifiestan al inicio y durante las etapas del proceso penal.
Debemos entender las proposiciones fácticas como una afirmación que satisface un elemento legal o que busca resaltar un hecho penalmente relevante. Ejemplo, el imputado se encontraba en la casa de B el día de los hechos. El día del homicidio, el imputado cargaba un arma de fuego. El imputado disparó sobre la víctima murió a consecuencia del disparo. Esas son las proposiciones fácticas básicamente. El segundo elemento o nivel de análisis de la teoría del caso es el elemento jurídico, que más que nada es elegir cuál es la teoría del delito o la teoría jurídica que más se amolda, acopla o moldea a nuestra teoría del caso. Este elemento consiste en identificar y seleccionar, como dije anteriormente, qué teoría del delito, qué teoría jurídica en la que satisface nuestras exigencias y expectativas jurídicas dentro de nuestra propuesta de teoría del caso. Por ejemplo, A causó la muerte a B, por lo tanto A es responsable del homicidio. A causó el homicidio de B con dolo. La sanción mínima por homicidio doloso para A es un mínimo de 8 años. Eso realmente es un ejemplo de un nivel de análisis jurídico que se hace dentro de una teoría del caso. Y por último tenemos el elemento probatorio. Este tercer y último nivel de análisis o elemento de la teoría del caso se encuentra en último lugar porque requiere la construcción previa de nuestra teoría del delito, que es lo fáctico más lo jurídico, y es este punto donde se organiza, identifica y recolecta nuestra evidencia. El elemento probatorio debe necesariamente respaldar nuestra hipótesis fáctica y jurídica que se ha formulado, y no solamente servir de marco para tratar de contar un relato interesante. En pocas palabras, el nivel de análisis probatorio es el que va a respaldar todo el trabajo que hemos hecho anteriormente con lo fáctico y lo jurídico. Les doy un ejemplo. A utilizó para causar la muerte de B un arma de fuego propiedad de C. C vio cuando A mató a B. El examen de necropsia determinó que D murió a consecuencia de las heridas causadas por proyectil de arma de fuego de A. El informe balístico de criminalística concluye que el arma de A le causó la muerte a B. Este es un nivel de análisis probatorio necesario para poder nosotros sustentar integralmente nuestra teoría del caso. Ahora ustedes se preguntarán, como yo me pregunté en su momento, cómo nosotros, como juristas e litigantes de juicios orales penales, construimos nuestra teoría del caso. Y la doctrina nos ha dado algunos pasos para la estructuración de nuestra teoría del caso. A lo largo de nuestra intervención hemos tratado de indicar o explicar de alguna forma que la teoría del caso es un camino, es una vía por donde transita el proceso. Y si es una vía, esa vía tiene que estar sujeta a fases o a etapas por medio del cual se va desarrollando el mismo. La primera fase, para poder elaborar o hacer un esbozo de nuestra teoría del caso es la fase constructiva. La fase constructiva de la teoría del caso ocurre durante la etapa de investigación. Lógicamente, es en esta etapa donde se hacen las averiguaciones preliminares y donde se da la primera impresión hipotética acerca del caso. Yo diría que la fase constructiva comienza para nosotros, los abogados que nos especializamos en los litigios penales, en nuestra primera entrevista con nuestro cliente. Y ahí es cuando vamos a tener un conocimiento preliminar de antemano acerca de lo que realmente pasó, o mejor dicho, acerca de la versión que nos propone nuestro cliente en ese momento. La segunda fase de construcción de la teoría del caso es la fase recolectiva. Esta fase recolectiva consiste en que las partes, dentro de un plazo razonable, reunirán y recolectarán los elementos probatorios para poder defender sus propios intereses. La etapa recolectiva de la teoría del caso
involucra la identificación de aquella evidencia que fortalece nuestra posición particular y la que debilite la posición de la contraparte. La tercera fase de la conclusión de la teoría del caso es la fase depurativa, que como su nombre lo dice, es una etapa que ocurre en la fase intermedia del proceso penal. Y en esta etapa intermedia se plantean cuestiones relativas a la utilidad y licitud de la prueba, así como también a las condiciones probatorias. En esta etapa es como un filtro a lo que teníamos anteriormente, y con eso es lo que finalmente vamos a trabajar. Y por último, señor presidente, la última fase de nuestra construcción de la teoría del caso es la fase expositiva, que como su nombre lo dice, ahí vamos a recoger todo lo que hemos hecho en nuestro trabajo y a disertarlos, y ahí es donde van a converger los principios de mediación, oralidad, publicidad, y en donde las partes van a poder plantear su versión del caso y su teoría del caso va a coger un matiz más creíble. ¿Cuáles son brevemente las características de la teoría del caso? Las características de la teoría del caso son 5. Primero debe ser una teoría sencilla. Esto quiere decir que sea expresada de una manera clara, diáfana y precisa. Debe ser lógica, o sea que debe ser producto de inferencias y deducciones basado en la razón. Debe ser creíble, y esto es un tema muy importante. Debe poder explicarse por sí sola y debe ser verosímil y creíble para todas las partes. La teoría del caso también tiene que poseer suficiencia jurídica. Esta característica viene dada por el abanico de opciones que tenemos como abogados y que podemos utilizar para plantear un marco legal dentro del proceso penal. La suficiencia jurídica consiste, en mi opinión, en la sintonía legal que debe haber entre las partes y el juez. Y por último, la última característica de la teoría del caso es la flexibilidad. No podemos tener una teoría del caso rígida. ¿Por qué? Porque como toda investigación penal, las circunstancias y los hechos van cambiando debido a la propia naturaleza de una investigación, frente a nuevas e inusitadas situaciones que se pueden ir dando, y por eso nosotros tenemos que tener una teoría del caso que sea moldeable y adaptable a estas circunstancias. ¿Cuál es la utilidad de la teoría del caso para el procedimiento penal acusatorio? Brevemente, nos permite la teoría del caso realizar un análisis estratégico del caso. ¿Qué es un análisis estratégico? Es un plan de desarrollo continuo para poder conseguir objetivos y propósitos. La segunda utilidad, ordenar y clasificar la información del caso. Muy importante esta cualidad. Tercero, adecuar los hechos al tipo penal, lo cual servirá para defender nuestra tesis. Cuarto, determinar qué es lo que esperamos en la investigación. Quinto, seleccionar la evidencia relevante. Séptimo, detectar debilidades propias, es muy importante. Y por último, identificar las debilidades de la parte contraria. Antes de finalizar con mis conclusiones, yo aquí quiero hacer un pequeño alto y permitirme la licencia de introducir a los discursos que se dan en estas ponencias un discurso con un poquito de contenido ético-moral y una manera de crítica mía hacia mí mismo que quiero compartir con todos ustedes, y que él ha llamado reflexiones en torno a la adquisición de destrezas y habilidades de litigación oral como complemento y plataforma fundamental en la preparación de la teoría del caso. Una de las primeras premisas que se hacen muchos de los abogados que especializan en litigación penal es que el éxito o derrota de un juicio depende en gran medida de nuestro talento innato e intuitivo. Además, muchos colegas penalistas rememoran su otrora tiempo como jueces, fiscales o abogados defensores para justificar su experiencia absoluta sobre temas en juicios orales, dejando a un lado la disciplina y preparación para el caso.
Abandonar la litigación penal en el nuevo contexto del sistema procesal acusatorio a la pura improvisación artesanal de los abogados, fiscales y jueces constituye inequívocamente un gran desacierto y desconocimiento de lo que representa el compromiso de cada una de las partes procesales en el cumplimiento de cada uno de los roles que les compete desempeñar. Lejos de las capacidades histriónicas y oratorias que muchos talentosos abogados penalistas poseen, el sistema procesal penal acusatorio plantea un nuevo reto para aquellos que escuchan el llamado hacia la profesionalización del abogado especialista en juicios orales penales. Atributos como la dedicación, la disciplina, la capacidad comunicacional, la persuasión, la preparación, la integridad serán los adjetivos que identificarán sin atisbos al litigante comprometido en la jurisdicción penal. Y aquí voy a parafrasear a mi maestro Bernardo Álvarez Camaño. Muchos podemos decir que somos abogados, pero pocos podemos afirmar que somos juristas. Aspiremos nuestros esfuerzos intelectuales en esa línea de pensamiento. Cualquier intento de articular una teoría del caso que disienta con los postulados antes descritos está necesariamente condenada al fracaso. Las estrategias de litigación, queridos amigos y amigas, son un arte y como tal conlleva trabajo, dedicación y, por qué no, también algo de vocación. Confiar únicamente en nuestro talento y experiencia para ganar juicios penales nos conducirá irremediablemente al sesgo y mediocridad profesional. A manera de conclusión, la teoría del caso es simplemente una historia lógica y persuasiva de lo que realmente pasó. Podríamos afirmar que se trata de un método de razonamiento o un camino de reflexión que tiene como fin resolver un conflicto jurídico llegando a un grado de certeza y con justicia, para lo cual es necesario que el jugador conozca los hechos y circunstancias. Muchas gracias a todos.